Les doy la bienvenida a otro episodio de Dichos y Derechos. Hoy vamos a hablar sobre pensión, visitas y pleitos por pasar la Navidad con los hijos. Y para este tema hemos invitado a un experto en la materia, al licenciado Gerson Quevedo. Realmente qué buena onda que nos aceptó esta invitación. Y Gerson, para ir al grano de una vez con este episodio que estoy seguro que le va a interesar a muchísimas familias, sobre todo en este teje y maneje complicado que se pasa en estas fiestas. Pensión en Guatemala, ¿qué cubre realmente y qué no cubre cuando hablamos de pensión? Así en palabras sencillas. Muy bien. Pues lo que realmente cubre una pensión alimenticia, o cuando nosotros hablamos de pensión alimenticia, estamos hablando de por lo menos 5 elementos. Ok. El primero es el sustento, que es los alimentos propiamente dichos. Habitación, que es el lugar en donde se vive. Educación. Vestido. Asistencia médica. Esos son los 5 puntos que todas las personas deben tener en cuenta que cubre una pensión alimenticia. Y esto es incluso legal. Y si le agregamos un sexto, porque esos son derechos que tienen los menores, es el tema de la recreación, porque todo menor tiene derecho a un desarrollo integral con su familia, claro, y poderla pasarla bien. Claro, yo creo de que justamente muchas personas piensan que con un regalo o con un paquetito de X o Y cosa se liberan de la obligación, ¿verdad? ¿Qué excusas ha visto usted más comunes para tratar de evitar la obligación de la pensión? Bueno, yo he visto muchos casos en los que los padres tratan de evitar la pensión alimenticia precisamente con regalos, con cosas así como, pues yo les cubro, aunque sea, les compro un par de zapatos o un pantalón, ¿verdad? Y sí, o sea, eso es parte de, pero no evita la obligación mensual que se tiene. Recordemos que las pensiones alimenticias se fijan mensualmente y por lo tanto es así como se deben de pagar. Así que sí, hay muchas formas de evitarlo, pero obviamente eso no está bien. Sí, y cuando hablamos justamente de pensión alimenticia, muchas personas creen que estamos hablando únicamente de alimentos y no toman en cuenta los 5 aspectos que usted mencionó antes, ¿verdad? Que son importantes tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de pensión alimenticia, no solo son alimentos. Y eso es uno de los puntos más raros en Guatemala, que como que entendiéramos muy literal, pero no necesariamente tiene que ser literal, porque la ley sí dice que los alimentos o la definición alimento cubren los 5 puntos, sí, pues. Sustento, habitación, vestido, asistencia médica y la educación. Y también, justamente como decía el título, ¿verdad? Visitas y pleitos en Navidad con relación a los hijos, realmente es un tema complicado para muchas familias. Y cuando hablamos de custodia, patria potestad y visitas, ahí es donde nace la confusión de mucha gente, ¿verdad? Porque no entiende qué es cada cosa. En palabras sencillas, ¿cómo le podemos explicar a la gente estas diferencias reales que existen entre estos términos? Qué buena pregunta. Sí, realmente esa es una de las cosas que más da curiosidad en las personas, porque las personas no saben todavía diferenciar entre patria potestad, entre custodia, en qué son relaciones familiares, la convivencia en sí. Y es que hasta patria potestad suena así como complicado, ¿verdad? Muy técnico. Sí, cabal. La gente, por ejemplo, llega a mi oficina y dice, yo quiero tener la patria potestad de mis hijos. Sin embargo, yo me les quedo viendo y les digo, usted ya la tiene, porque la patria potestad nace con el nacimiento del hijo, es decir, desde el momento en que se es padre, se tiene la patria potestad. Eso es realmente la patria potestad, y la patria potestad pues va a significar que se puede representar a los hijos de conformidad con la ley y administrar sus bienes. Eso es patria potestad. Más allá de la patria potestad encontramos ya lo que nosotros conocemos como custodia, que un dato importante, en el Código Civil la custodia no está explícitamente regulada, sino que solo está mencionada en algunos artículos. Pero entendemos que la custodia es básicamente quién tiene a los hijos, en poder de quién está. Pueden estar en poder de papá o en poder de mamá. Lo normal es que estén obviamente en poder de mamá, porque la mamá es quien es la responsable, ¿verdad? De cuidar a los hijos. Es como algo que ya viene desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Okay. Digamos, en tiempos de Roma se instituyó precisamente que la madre era la que cuidaba a los hijos. Y creo que desde ahí nosotros venimos copiando esa situación.
lo cual tampoco está mal, pero en realidad la custodia puede ser compartida, puede incluso decir que quede con papá o que quede con mamá. En algunos casos, uno de los puntos que sí es álgido es la pelea, digamos, el conflicto más difícil es determinar con quién se queda. Pero pues para eso están los jueces de familia, y los jueces de familia por lo general determinan que es la mujer la que se queda con las custodias de los niños. Es lo más común y realmente afectan decisiones importantes como viajes, escuela, salud, con quién va a convivir el niño o la niña, ¿verdad? En este caso. ¿Y por qué será? Bueno, usted ya nos explicó el tema de que es más que todo por costumbre que se le otorga, ¿verdad? Esta custodia a la mamá, ¿verdad? De los hijos. ¿Hay casos en donde que usted ha llevado y que nos quiera compartir en donde la custodia se le dan al papá o es sumamente complicado en Guatemala? Claro que sí, sí hay casos. Realmente hay casos en donde los padres se quedan con la custodia de sus hijos. Y sí he llevado varios casos, ahí tengo a un amigo que fue mi cliente también, en donde él se quedó propiamente con su hija. Okay. Y él pues básicamente pues lo peleó, ¿verdad? Él demostró ante el juez que él le podía dar una vida mejor a su hija y que pues su hija tenía cierto apego con él. Y como con la mamá, pues realmente no se llevaba muy bien. O sea, lo que quiero decir es que habían factores para determinar que efectivamente la niña debería quedarse con el padre. Y eso es un caso muy importante porque esto no cierra las puertas para los hombres, sino que hay ya precedentes en que los hombres efectivamente pueden quedarse con la custodia de los hijos. Sí, pues al final no es un caso perdido, vamos a decir, del todo, ¿verdad? No, para nada. O sea, no. si se presentan estas circunstancias o factores que vayan a contribuir al bienestar superior del niño, debería de tomarse pues una decisión pues más justa, vamos a decir, por parte del juzgado que lo esté viendo. De hecho, justamente los jueces tienen que ser como muy, ahí sí que muy minuciosos en conocer bien del caso. Y hay algo que, pues, no todos los jueces lo hacen en mi experiencia, pero pues la ley de tribunales de familia les permite a ellos indagar. La misma ley dice que ellos tienen facultades discrecionales. Sí, y pues, entre esas facultades discrecionales ellos pudieran indagar quién es el mejor, digamos así, de los padres, o no necesariamente quién es el mejor, sino que con quién está mejor el menor. El menor, y porque, es que es complicado, ¿verdad? Sí. Porque al final no estamos hablando aquí de cualquier cosa, es una vida al final sí. de un niño que va a crecer. Y muchas personas dicen, ¿verdad?, que los primeros años de vida de una persona son los que van a determinar al final cómo va a ser de grande esa persona. Correcto, sí. O sea, de hecho, justamente eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Los primeros años de vida son los que forman a un mayor, ¿verdad? O sea, claro, ahí sí que a un adulto. Muchas personas piensan en los niños como algo, tal vez, no sé, no le ponen tanta atención, pero el desarrollo integral de los niños es sumamente importante porque eso es lo que los permite ser un adulto, bueno, de bien, digámoslo así. Sí, por supuesto. Y vemos, obviamente, Gerson, que la frase que más daño hace es, si no paga, no ve a los niños. En Guatemala, ¿qué riesgos legales y prácticos vemos con condicionar este tipo de visitas al pago de la pensión? Le quiero contar algo que es muy importante y es, sí hay muchos, pero muchos casos en los que una mujer prohíbe que un hombre se relacione porque el hombre ha dejado de pagar pensión alimenticia. Y esas condicionantes justamente de las que hablamos, nosotros las tenemos que tener en cuenta como instituciones legales independientes. Una cosa es las relaciones familiares que el padre tiene derecho a tenerlas, ¿sí?, así como también por el otro lado está la obligación de él de pagar una pensión alimenticia. Sin embargo, aun cuando él no pague,
pues definitivamente a él no se le termina el derecho de relacionarse con su hijo. Ahí la mujer, en todo caso, tendría que accionar por los medios legales para que pague la pensión alimenticia, no coaccionarlo o que esto sirva como coartada, como pues entonces no me pagas, entonces yo no te dejo ver a la niña o al niño. Eso es algo que no se puede, que no tiene un asidero legal, ajá, no debería darse. Claro, y es complicado porque como usted dice, es algo que se ve todos los días. Y eso es todos los días. De hecho, es como una costumbre porque también otra cosa es que las mujeres dicen, bueno, como no es responsable, entonces yo no lo dejo ver. Y es como una costumbre, digamos, entre la gente, pero si hablamos del tema propiamente legal, eso no es correcto. Y estaría incurriendo en una falta o en algún tipo de caso legal esta situación de parte de pues el padre que no deja ver al otro a sus hijos. Sí. ¿O no hay una figura legal que lo respalde? Bueno, la parte legal que obviamente la mujer tiene, digamos, por lo general es una mujer la que tiene la responsabilidad de dejar que el padre se relacione con su hija o hijo. Pues es lo más común. Es lo más común, sí. Pero cuando sucede eso, la mujer sí tiene, digamos, alguna responsabilidad legal, y les voy a decir cuál es. La responsabilidad legal que ella tiene es que si ella no cumple con lo que ella ya le dictó el juez, ella puede cometer hasta un delito, que sabemos que es la desobediencia. Sí, pues. Entonces, obviamente eso ahí sí que es de que también los abogados se pongan las pilas a pedir claro. Eso, ¿verdad? Aunque, pues, obviamente en temas familiares no queremos llegar hasta los temas penales, pero pues por lo menos llegar a que pues, se le advierta de que tiene que cumplir con lo dictado por un juez. Claro. ¿Verdad? Eso sería. Y si todavía no hay una sentencia, pues pedírselo al juez, ¿verdad? Pedir que el juez lo haga, que el juez como medida haga que se cumpla algo que tiene derecho un hombre o una mujer. Claro, y ahí está la importancia de saber asesorarse bien en temas legales, pues, ¿verdad? Sí. Por eso aquí el experto, en este caso ya vemos de que tiene mucha experiencia. Y Gerson, vemos el otro lado de la moneda, o la otra cara del derecho, le decimos aquí en el podcast. Y es que muchas veces escuchamos, dice que gana el mínimo, pero realmente vive como que si no. ¿Cómo se prueba esta capacidad económica real de una persona? En su experiencia, ¿qué pruebas e indicios funcionan mejor para demostrar esta capacidad económica que sí tiene o no tiene una persona al momento de hablar de pensión alimenticia? La pregunta es muy buena. Realmente ese es un tema que sí pesa la experiencia del abogado que se tenga. Okay. O sea, porque realmente ahí hay muchas cosas que hay que prever. Okay. Y voy a decir que, por ejemplo, un hombre, porque normalmente son los hombres los que ocultan cuánto ganan, etcétera, etcétera, pues tenemos que buscar los mecanismos para ver cuánto gana, okay. ¿Verdad? Bueno, primero, como primer paso, y yo lo voy a decir paso a paso porque eso es algo que por favor, y mejor todavía. que se hace normalmente en los procesos, es que el juzgado manda a hacer un estudio socioeconómico. Realmente sabemos que esos no sirven tanto porque pues solo llega la trabajadora social a ver dónde vive, cómo vive, etcétera, y entre esos puede llegar a pasar de que el hombre también oculte cómo vive, le preste la casa a un su cuate y sí, pues. Esa es una, pero donde nosotros podemos determinar realmente cuánto gana y todo, pues es a través de las planillas. Por ejemplo, hay planillas del ICS que se pagan. Entonces ya sabemos efectivamente que él tiene un sueldo, un salario. Entonces nosotros pedimos, dentro de las peticiones de los memoriales, pedimos ahí información que se mande a requerir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social si él está en alguna planilla del ICS. Y obviamente si él está ahí, pues ahí tiene un sueldo, tiene un salario. Por el otro lado, pues si la persona sabe efectivamente que tiene un salario, pues se manda a pedir información de cuánto gana, la persona en el lugar, ¿verdad? Ahí tenemos entidades privadas o entidades públicas y no importa cuál sea, le podemos mandar a pedir información. También podemos pedir la información, esto me ha funcionado mucho, pedir información a los bancos. ¿Sí? Okay. De conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, el
juez puede mandar a requerir la información a los bancos. Y entre esos, pues obviamente los estados de cuenta para ver cuánto gana. Sí, pues, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Lo que no se tiene o no se puede tener como un control es de lo que gana, digámoslo así, si se lo pagan en efectivo, porque pues no se bancariza, no hay ningún registro, no hay nada que determine eso. Cuando las personas, digamos, trabajan informalmente, ahí no se puede establecer, o no hay como una forma muy exacta, claro. ¿verdad? Para determinar cuánto gana y todo. Más que pudiera ser que la trabajadora social vaya a ver cuánto gana o cuánto le pagan, ¿verdad? Pero va a estar muy difícil que eso suceda, ¿verdad? Sí, pues, y es lamentable porque la mayoría de personas en Guatemala trabajan en el sector informal, ¿verdad? Sí, entonces pero determinar eso ha de estar complicado. Pero también hay que tener en cuenta que entre la informalidad hay quienes sí tienen su patente de comercio, ¿verdad? O sea, pues, o están inscritos en la SAT o algo. Sí, pues, Entonces, o sea, es de saber indagar por cómo. ahí podemos ir indagando en dónde podemos pedir, a quién le podemos pedir información de lo que se tiene, ¿verdad? Sí. Y mire, ¿qué pasa con el tema de los pagos en especie? Porque muchas veces vemos muchos casos en donde dicen, no, ¿sabes qué? Dejemos las cosas tranquilas. Yo me voy a encargar de pagar el colegio o yo voy a pagar la medicina de la nena o el nene, pero no esperes que yo te vaya a hacer una transferencia o depósito. ¿Cuándo esos pagos sí son tomados en cuenta y cuándo no son tomados en cuenta estos pagos? ¿Cómo se documenta para que no exista un pleito posterior? ¿Usted cómo lo ve? Buenísima pregunta. Creo que la parte más interesante es, si hablamos de los pagos en especie, todos los pagos en especie, aunque sean en especie, tienen un valor. Y eso sí es bueno. Voy a comenzar con el final, documentarlo. Sí es bueno documentarlo. Sí, pues, así si que pago si yo el colegio, tengo mi el factura recibo. o mi recibo que me va a servir de respaldo. Claro, si yo hago un súper, pues ahí me va a servir de respaldo lo Sí, que... pues. Siempre es bueno documentarlo porque en algún momento pueden haber demandas y pueden decir, pero no me diste, pero no hiciste, pero Y tenías... bueno, y es que la pensión se puede pedir de los años que no se han dado o no funciona No, así. no funciona así. Solo las pensiones que están previamente fijadas, están establecidas o en sentencia o en algún convenio, sea en escritura pública o en documento privado. Esas son las que si se atrasan, se pueden exigir todo lo que se atrase. Ok. Y bueno, y otra vez regresando al tema de las pensiones alimenticias que son en especie, sí quiero dejar claro que las pensiones alimenticias en especie son válidas en Guatemala, pero solo en una parte. Okay. Lo malo es que la ley no dice en qué parte, ¿verdad? Pues no hay un porcentaje. No hay una proporción, pero sí dice la ley que puede pagarse una parte en especie. Entonces, ahí también, si nosotros hacemos una buena interpretación de lo que establece la ley, también hay que decir que entonces siempre tiene que haber una pensión en dinero. Es decir, no se puede dejar de pagar dinero, sino que pues si bien se puede pagar una parte en especie, no se puede dejar de pagar en dinero. Sí, pues, y esto va a quedar a criterio del juez que vea el caso, me imagino. Correcto. ¿Verdad? Sí, o sea, eso, ¿cuánto se va a permitir en especie? O si lo hacen mediante un convenio, también ellos deben establecer qué van a pagar en especie y qué va a ser pagado en dinero. Sí, pues. Y es que muchas veces, obviamente, ¿verdad? La vida, aunque uno quisiera, no es constante cuando hablamos de gastos o de imprevistos, ¿verdad? Y la bomba de diciembre van a ser esos gastos extra, ¿verdad? O la pelea del regalo. Y entonces, ¿qué recomienda un abogado experto como usted cuando hablamos de gastos extraordinarios y sobre todo de gastos que no se tomen como un arma entre adultos en donde al niño se le deje, o sea, en medio de una situación complicada, ¿verdad? Bueno, mi recomendación número 1 es que todos los gastos extras se tienen que documentar. Un punto que yo siempre les recomiendo a mis clientes es que no hay mejor pensión alimenticia que una pensión alimenticia que está detallada. Esa es como la parte más esencial. ¿Por qué? Sí, pues. Porque cuando nosotros establecemos que en diciembre y en junio se les va a comprar ropa a los menores, pues ahí quedó. Y entonces ya se establece qué es lo que se va a hacer.
Entonces ya eso ya no puede ser como una herramienta o como un mecanismo de ataque, Ajá. ¿verdad? Para alguien más, ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que ser eso, sino que lo mejor es dejarlo documentado. Y si el padre, pues obviamente en esta época le quiere dar su estreno, pues claro que lo puede hacer, pero lo mejor es que en todo convenio se quede plasmado eso. Sí, pues aunque sea por un acuerdo voluntario o judicial, se puede pedir que quede así de detallado. Sí, de hecho yo he tenido varios convenios Ajá. en los que se plasma, ¿verdad? Que el hombre le va a comprar ropa en enero, por ejemplo, bueno, en diciembre, en enero y en junio. O sea, son 3 fechas especiales en las que él compra ropa. Y eso es como algo extra a la pensión. Sí, pues, y que sirve después de respaldo para que no sea en otro mes que accidentalmente o sorpresivamente vaya a afectar la economía de cualquiera de los dos Sí, papás, me imagino. y ¿sabe algo, Romeo? Hasta se puede poner que le compre una mudada completa. Yo he puesto hasta esas Sí, pues palabras. así ¿Verdad? súper Sí, específico. una mudada completa. Eso significa, bueno, en el caso de las mujeres, una blusa, un pantalón, pues sus zapatos, ropa interior, todo. O sea, realmente eso se puede dejar establecido muy bien. Sí, pues para evitar conflictos posteriores. Bien dicen Es de correcto. que mejor todo por escrito, ¿verdad? Sí, y eso es lo mejor porque a la hora de exigir, puede exigir eso también. Sí, pues, o sea, es conveniente para ambas partes, ¿verdad? Correcto. Por decirlo de alguna forma. Y bueno, o sea, hemos estado hablando de pensión alimenticia, pero también discutimos al principio el tema de la custodia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando viene el papá o la mamá independientemente y dice, mira, quiero llevarme de viaje a Los Patojos? Y muchas veces puede ser de que un viaje sin permiso pueda sentirse para la otra parte hasta como un secuestro de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué reglas mínimas deberían de acordarse para viajes o salidas de vacaciones para evitar el tema de pues, posibles retenciones por llevarse a los hijos fuera del país o denuncias? O bueno, para evitarse drama en la vida, ¿qué recomendaciones podríamos darle aquí a los papás? Acaba de tocar un punto importante. Y eso también se queda establecido en los convenios de alimentos. Es decir, que incluso en los convenios de alimentos se puede establecer la relación familiar y entre esas las reglas para los viajes. Sí, pues. Digamos, los padres dejan establecido en algunos convenios que, pues, si van a salir del país con sus hijos, que la otra persona le dé el permiso, le dé la autorización o que cuente desde ya con la autorización, ¿verdad? Sí, pues. Obviamente eso se tiene que hacer en una carta poder al momento de salir, pero pues que ahí va a quedar que el padre está anuente a eso, Claro. ¿verdad? Y que solo se pudiera negar en el caso de que pasara algo, yo qué sé, pero realmente sí se puede dejar establecido. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es precisamente que el padre o la madre, los dos pues queden en un documento plasmado qué es lo que ellos quieren hacer, si ellos pretenden salir del país y que no exista esa riña, esa pelea en el permiso o que hasta en la última hora, ya cuando tienen comprado el boleto, ya cuando están por salir, mira, me tenés que firmar el documento. Entonces toman por sorpresa a la otra persona y definitivamente eso lo siente, lo hiere y ahí es donde comienza la guerra de orgullos en donde decimos, no te doy el permiso o no te quiero, no confío en tu persona y así. Entonces, Sí. eso es una riña entre padres que no se acaba. Y terrible, la verdad, porque al final, como lo hablábamos al principio, los hijos quedan en medio de toda esa situación si no se tienen acuerdos claros y las reglas sobre todo, pues bien puestas sobre la mesa. Sí. Y parte de tener a los hijos en medio de toda esa situación es que muchas veces hasta los hijos en algún punto dicen, no quiero ir. Y puede ser de que por una parte sea la voluntad del niño o de la niña no querer ir, o por otro lado, muchas veces que vemos que son casos de manipulación, ¿verdad? De uno de los dos que pues lastimosamente manipulan al hijo para que diga o no diga ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se podría manejar esto de forma responsable? Principalmente para proteger al niño sin forzarlo ni permitir este tipo de manipulaciones en cuanto
al tiempo que le corresponde a cada uno de los padres convivir con él. Está complicado, ¿verdad? Está complicado. Eso es mucho tema de educación. Si yo le contara todos los casos que he tenido al respecto de eso, no terminamos hoy. He tenido muchos casos en los cuales, pues, efectivamente ocurre esa situación. El padre manipula a los hijos o la madre también manipula a los hijos y entonces ellos terminan diciéndole no al otro Sí, padre. pues, sí. O pues bien, ninguno de los dos los manipula y simplemente el niño no quiere ir. También pasa. Pero bueno, al respecto hay un tema ahí mucho de educación. Yo creo que entre los padres, aun cuando estén separados, un punto muy importante es que ellos puedan ser, digamos, pues tal vez no amigos, pero sí dialogar en temas de hijos. Ya. Porque el tema es que no pueden ellos estar siempre como perros y gatos, Sí, claro. peleando o manipulando a los hijos. Eso sería terrible, ¿verdad? Porque realmente la afectación directa la tienen los menores, es la verdad. Sí. Ellos son los que están en medio de la guerra entre el padre y la madre. Sí. Entonces es un tema un poquito ahí educacional en donde pues se comprometan ambos a no tirarle veneno al otro, ¿verdad? Sí. Así hayan pasado cosas que realmente sean duras, ellos no tienen por qué hablar mal del otro y manipular al hijo como para que lo rechace, ¿verdad? Eso definitivamente no se puede. Y en el otro caso que yo le decía, que es digamos, el menor que se niega a ir con un padre, pues habría que evaluar el caso, Romeo. Hay que evaluar el caso. Porque también se vale, pues, ¿verdad? Se vale. Hay que evaluar el caso porque puede ser que el niño se esté negando por algo que hizo el padre, por algo que hizo la madre, y ahí habría que evaluar el caso. Sí. Pero si es un niño, pero digamos que simplemente no quiere, pues ahí sí. Hay que aprender de que los menores, mientras estén bajo la patria potestad de los padres, pues ellos tienen que estar con los padres. Y los padres, obviamente, si ellos se los quieren llevar, pues ellos tendrían que ir, ¿verdad? Sí, y es que muchas personas podrían estar pensando ahorita, de las personas que nos ven, y que estamos agradecidos porque se suscriban y le den like a este podcast, y sobre todo que lo compartan con pues más de alguna persona que crean que les convenga. Muchas hasta podrían estar pensando, y estas que ya están hablando de cosas que no son legales, ¿verdad? Pero realmente yo creo de que ver más allá de las leyes, que al final son humanas las personas que están detrás, va a ser la diferencia de la asesoría legal que le preste, o sea, su abogado, ¿no? Correcto. Porque al final, si el abogado solo va a ir y tratar de solucionar a la fuerza las cosas, esas soluciones posiblemente no van a funcionar y al rato vuelva a provocar el conflicto. Entonces, comprender todo esto, sí, al final es importante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que, digamos, los padres tienen que jugar un buen papel, sí, también, ¿verdad? O sea, yo traigo a cuenta esto porque todas las cuestiones o conflictos de familia surgen precisamente porque los padres realmente a veces no se llevan muy bien. Sí, y ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Y ahí empieza la guerra, ¿verdad? Sí. Bueno, y un tema que asusta, pero que al final creo que es la pregunta más esperada. ¿Se puede ir preso una persona, un papá, por no pagar pensión en nuestro país? Sí se puede. Aunque debo decir de que el delito no es un delito tan fuerte, pero sí es fuerte lo que le ponen de multa o las pensiones alimenticias atrasadas. Entonces voy a comenzar desde un inicio. A ver, el hombre que simplemente se niega a que no se establezca una pensión alimenticia, en primer lugar puede ser demandado para que se fije una pensión alimenticia. De ahí, cuando ya se tiene una pensión alimenticia fijada y él aún se encuentra renuente a pagar esa pensión alimenticia, entonces ahí es donde se gesta justamente todo ese problema legal que va a terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque si él se niega a pagar pensiones alimenticias atrasadas, el juez de familia le certifica lo conducente por el delito de negación de asistencia económica. Entonces, cuando pasa el caso de familia a un caso penal, en donde ya el Ministerio Público lo persigue por este delito. Entonces el Ministerio Público hace todo lo posible para llevarlo a juicio.
Y entonces el hombre, pues, si él realmente quiere arreglar esto, pues solo tiene un camino. Y ese camino es pagar y garantizar las pensiones futuras. Eso es lo que él tiene que hacer. Pero si él no hace eso, entonces a él lo van a condenar y lo van a condenar por este delito de negación de asistencia económica. Que ojo, es cierto, es un delito menor, pero que si él no paga, entonces se le puede incluso poner como una reparación digna el pago de estas pensiones alimenticias, todo lo que conlleva lo que él no pagó. Entonces, a veces y esto pues hasta se puede también, si él no paga, ¿verdad? Se puede convertir en cárcel. Entonces, realmente, ¿para qué llegar a esos extremos? Lo mejor sería que él pagara y saliera del caso. Sí, y muchas veces es también complicado, ¿verdad? Porque vemos de que las pensiones resultan en varios casos, no digo que todo, como venganza, ¿verdad? Sí. Un tema ahí más que buscar el beneficio del niño o de la niña, es ir contra mi ex que me las tiene que pagar, ¿verdad? Y justamente recuerdo yo que en un curso de negociación que damos, contamos la historia, ¿verdad? De que un negociador llega justamente al salir de una audiencia, de un juicio de familia, de pensión, y sale el papá y le dice, mira vos, ¿y cómo te fue? Bien, dice, ¿verdad? No le voy a dar ni un centavo a esta mujer. Luego sale la mamá y le dice, mira, ¿y a ti cómo te fue? Bien, ese desgraciado no vuelva a ver a mis hijos en su vida. Y se vuelve una pelea de intereses y de posiciones personales, ¿verdad? Una venganza total sin ponerse en los zapatos del niño, que ya vemos de que es al final, o debería de ser lo más importante aquí. Entonces, ¿cómo detecta un juez, o si usted fuera juez, cómo detecta usted cuando una solicitud de pensión está inflada o cuando realmente se defiende una cifra justa sin quedar como el malo de la película? Otra pregunta buena. Sí, los jueces tienen facilidad de detectar, digamos, las solicitudes en donde las pensiones alimenticias son demasiado infladas. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, que como abogados sabemos más o menos como cuál es la media de las pensiones alimenticias, ¿verdad? Entonces, pues analizamos de que hay pensiones alimenticias de 2,000, de 3,000, entonces nosotros creo que ese número nos parece como muy justo, ¿verdad? Entre esos números, pero ya cuando vemos pensiones alimenticias que superan, digamos, ya los 10,000 quetzales, entonces decimos, pues, quiere decir de que esta persona que es responsable de pagar tendría que ganar el triple. Y justamente eso es lo que se dice a veces en la demanda. Entonces, en la demanda la mujer dice que el hombre gana 30,000, que el hombre gana 50,000. Entonces, ¿cómo no? El juez no va a detectar. Él obviamente detecta. Sin embargo, quiero ser claro en algo que pasa mucho en la vida común, y es que cuando el juez analiza y dicta una resolución en un juicio de pensión alimenticia, él solo tiene la noticia de la mujer, más no del hombre. Por lo tanto, si la mujer dice que se fije, o ella pide que se fije una pensión alimenticia provisional de unos 10,000, pues, y si el juez le creyó todo lo que decía ahí, lo va a fijar en 10,000, aunque probablemente los 10,000 sea lo que gane en su totalidad el hombre. Pero como es que hasta ese momento no se sabe cuánto gana el hombre con certeza, entonces el juez lo fija por como lo fija. Ella lo relata. Como ella lo relata y como él cree, pues a su leal saber y entender que es lo más justo, ¿verdad? Sí tienen formas de detectar pensiones infladas, pero no en todos los casos detectan bien, digámoslo así. Sí, pues, y me imagino que sí existen los casos en donde realmente el hombre sí está ganando esas cantidades de dinero y sí se fijan pensiones así de altas, ¿o no? Sí, por ejemplo, bueno, es que
hay casos de casos, ¿verdad? Claro, al final cada caso es diferente e independiente, pero ¿verdad? yo tuve un cliente que sí, ganaba alrededor de 30,000 quetzales y efectivamente la pensión alimenticia era Alta, acorde pues, a claro. sus ingresos, ¿verdad? O sea, una pensión alimenticia que estábamos hablando como de 18,000 quetzales, era lo que se estaba pretendiendo. Entonces, pues ahí sí ya vemos casos en donde hay, Sí, pero pues. también me pasó una vez que había otro cliente que él tenía un sueldo de 15,000 quetzales, la mujer estaba pidiendo 15,000 quetzales, Que era la totalidad. era la totalidad de sus sueldos, no podía pagar eso. Y para más, ahí sí que para colmo de males, él deja de trabajar en donde trabajó y ya deja de ganar los 15,000 quetzales. Pues. Entonces, en el camino pasó que a él lo despiden, entonces ya la pretensión que ella tenía ya no era posible. Aparte que ya de por sí ya era alta, pues ahora era imposible porque él no ganaba los 15,000 quetzales que estaba ganando. Sí, pues. Entonces vamos a decir la frase favorita de los abogados, va a depender de cada caso, ¿verdad? Sí, hay casos de casos. Al final, sí. Y bueno, aquí hemos estado hablando de un caso o un escenario favorable en donde pues se hayan reconocido a los hijos, en donde pues haya una relación, aunque de pelea, pero hay relación ahí, se sabe cuál es el camino y demás. Pero Gerson, ¿qué pasa cuando el papá no ha reconocido al niño? ¿Cuál es el camino real, ese paso a paso para poder pelear una pensión y un régimen ordenado, sobre todo, de qué va a pasar con ese niño? Sí, el camino no es tan sencillo, no es tan fácil porque, digamos, voy a hablar de la mujer, porque esto le corresponde normalmente a la mujer. Esa mujer que, digamos, que ella quedó embarazada y el padre irresponsable no quiso reconocer a su hijo. Y ahora tampoco puede ella reclamar alimentos porque definitivamente no está reconocido. Entonces, su paso a paso sería comenzar con una buena asesoría de un abogado y plantear un juicio oral de paternidad y filiación, en el cual se busque de primero el reconocimiento del hijo, ¿verdad? Y este reconocimiento solo se va a lograr mediante una sentencia y mediante pues una prueba que se hace, que es la prueba de ADN, y esa es la prueba que va a determinar que efectivamente él es el padre. Bueno, pues a partir de la sentencia, su siguiente paso sería que ya ella puede demandar los alimentos, porque entonces como ahora ya está reconocido, ella puede reclamar los alimentos. Entonces claro, su siguiente paso sería otro juicio oral de, en este caso, fijación de pensión alimenticia. ¿Para qué? Para que se establezca una pensión alimenticia y entonces ella ya pueda tener ese sustento para su hijo, ¿verdad? Sí. Y si hay mujeres que nos ven, les quiero decir de que pues obviamente esto tiene una buena salida porque desde el momento en que se inicia ese proceso de juicio oral de fijación de pensión alimenticia, el juez fija una pensión provisional. Así que desde ahí ellas empiezan a recibir una pensión alimenticia. Bueno, y posteriormente también ya lo hablamos, que pues básicamente es que si el hombre es aún renuente a pagar la pensión alimenticia, ella puede volver a iniciar otro juicio, pero en este caso ya el hombre corre más riesgo porque si no paga las pensiones alimenticias se puede ir preso. Sí, pues, y ahí empieza el ciclo, pero era importante mencionarlo porque sí estábamos hablando desde un escenario, obviamente, que no es el mejor, pero que es mucho más favorable si el hijo ya está reconocido, obviamente, ¿verdad? Correcto, y es algo muy común en Guatemala, Romeo. Realmente, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente es algo muy común porque hay mujeres que pues solamente quedan embarazadas y no tienen, digamos, el hijo pues no tiene el reconocimiento del padre. Entonces desde ahí ya se les empieza a complicar porque ellas no tienen una forma legal de poder exigir que les cumplan. Sí. ¿Verdad? Y mire, ya hablamos, por supuesto, bastante de un proceso judicial. Usted mencionó varias veces pues el tema del acuerdo que se puede hacer. Entonces aquí el siguiente temita que es acuerdo privado versus resolución judicial. ¿Cómo decidimos sin arrepentirnos? Porque muchas veces, ¿verdad? No sabemos qué decisión tomar, no sabemos si confiar en un acuerdo privado
no sabemos si va a funcionar igual que un proceso judicial o al contrario. Tenemos la idea que un proceso judicial va a durar toda la etapa de minoría de edad de una persona. Entonces, ¿qué criterios prácticos podemos usar para decidir cuándo conviene un acuerdo privado o cuándo conviene formalizar el asunto ante un juez? Bueno, yo creo que la respuesta es muy, muy fácil. Okay. La respuesta es depende de la voluntad de las partes. Si las partes están de acuerdo, pues obviamente lo mejor es ya plasmarlo en un documento y evitar irse a la parte judicial. Eso es lo que se evita ahí, ¿verdad? Esa tardanza judicial en lo que se decide, ¿verdad? Si ambas partes están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues obviamente ya solo queda el tema judicial. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que a mí me gusta mucho decir. Todo depende de las personas realmente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando nosotros vemos o platicamos con ellas, vemos su anuencia en querer arreglar las cosas, ¿verdad? Hay padres, yo he visto padres que ellos mismos dicen, no, yo quiero tener una pensión alimenticia para que me quede fijo. Entonces ellos mismos buscan ese mecanismo de quedar establecido algo. Y por el contrario, también tenemos padres que hacen lo que sea y dicen, yo ni quiero ir, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Eso también ocurre. Entonces, cuando tenemos personas que realmente están de acuerdo y que podemos, nosotros notamos como abogados que se puede llegar a un acuerdo, pues obviamente lo mejor es recomendarles un documento que nosotros mismos, los notarios, podemos hacer para que todo quede plasmado. Y una cosa más, hay que hacer buenos documentos porque esa es otra cosa. Hay uno de los de documentos que he visto yo que no se establecen bien los alimentos. Entonces termina siendo una herramienta ineficaz porque no le ayuda a la mujer ni tampoco le va a ayudar al hombre, ¿verdad? Entonces, sí, pues porque a la hora de la hora los va a perjudicar a ambos. Sí, o sea, cuando se fija una pensión alimenticia se tienen que establecer lo siguiente: cantidad, ¿verdad? Eso es como la parte más importante, la cantidad. Hay que establecer también la periodicidad, que es cada cuánto. Entonces hay que establecer que es mensual, por ejemplo, sí, ¿verdad? También hay que establecer a favor de quién. Y también hay que establecer en dónde o cómo se va a pagar. Normalmente ahorita ya estamos en el siglo XXI, así que aceptamos transferencias o depósitos, pero el medio que va a quedar como un comprobante de pago es precisamente la boleta o el voucher que da el banco o la captura de pantalla donde se hizo la transferencia electrónica. Entonces, digamos que, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos convenios que, aunque parezca chistoso, no tienen esos elementos, ¿verdad? Y tampoco dicen, en qué fecha se tiene que pagar y a partir de cuándo. Entonces, sí, pues, si no tienen esos elementos, no se puede, claro, definitivamente. Sí, pues, no, y es importante tenerlo claro, más cuando pues va a repercutir al final de cuentas en la vida de otra persona, pues, ¿verdad? Que correcto, es ese niño, esa niña que al final de cuentas no tuvo la culpa de absolutamente nada de las decisiones que tomaron sus papás. Es para los niños, o sea, sí, realmente a veces muchos padres no se ponen a pensar de que las pensiones alimenticias no es precisamente un compromiso, una obligación que solo se va a ver involucrado el padre o solo se va a ver beneficiado la madre, sino que al final los convenios de alimentos tienen un beneficiario final que son los hijos, claro, y es a ellos a los que se les debe, entonces es para ellos y esa es la finalidad. Sí, pues mire, interesante, Gerson, realmente es un tema que, como usted lo mencionaba al principio, es un tema que se ve frecuentemente en nuestro país. Pues bueno, o sea, las tasas de separación familiar en Guatemala cada vez aumentan más, lamentablemente, por supuesto. Hay más divorcios que matrimonios. ¿Verdad? Sí. y parece chistoso, realmente. Y entonces, pero al final quienes más sufren son los hijos que van a quedar en medio y tener la claridad de qué hacer, cómo hacerlo y sobre todo qué exigirle a tu abogado que te va a asesorar
es importante, ¿verdad? Y qué mejor que de alguien que tiene tanta experiencia como usted. Así que Gracias, Romeo. realmente muchísimas gracias por esta super cátedra de qué podemos hacer y sobre todo cómo podemos evitar estos pleitos, lastimosos pleitos en estas épocas tan bonitas que estamos viviendo de fin de año. Así que buenísimo. Gracias, Muchas Romeo. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos para servir. No, al contrario, gracias. Y ahorita vamos a pasar a nuestra siguiente sección que quiero contarle que se llama Café Legal. ¿Qué pretendemos en Café Legal? Primero, probar un buen café, ¿verdad? Que aquí con mucho cariño preparamos. Gracias. Y conocerlo más a usted, porque obviamente vemos que usted es un crack en esta materia, estoy seguro, y que en todos los ámbitos civiles. Así que aquí, producción, muchas gracias por el cafecito. Entonces quiero que brindemos acá con cafecito. Así que gracias, Romeo. Saludcita por este buen episodio. Gracias. ¿Verdad? Espero que le guste el cafecito. Me encanta. Qué bueno. Ya, ese es el primer requisito para estar en este podcast, le cuento. Tomar café. Tomar café, ¿eh? Si no toma café, lástima. Disculpe, pero... Gracias por participar. Cabal. ¿Cómo es de que usted empieza en este mundo del derecho civil? Bueno, primero contarles de que usted, pues también fue mi maestro en cierta etapa de mi vida, cuando yo me estaba formando para ganar los privados en la universidad. Pues usted me dio clases de derecho civil justamente y ahí es donde lo conozco. Y ahora que pues tenemos un buen tema, yo dije, qué mejor que Gerson para hablar de algo tan interesante, pero nunca me ha contado cómo es de que usted empezó en el derecho civil, cómo fue que la vida lo llevó para este lado de esa rama tan grande y tan bonita del derecho. Le voy a contar, qué bonito y qué buena experiencia le voy a contar. Todo comienza cuando, pues, obviamente yo entro a la Facultad de Derecho. Ajá. Y pues yo en la Facultad de Derecho, debo decirlo, que nunca me interesé en civil. Realmente no me gustaba y yo creo que realmente fue porque los catedráticos no me ayudaban mucho a querer esta rama del derecho. ¿Cómo es de importante eso, verdad, Gerson? Sí. O sea, el maestro que le da a uno una clase va a marcar bastante qué tanto uno se va a interesar en esa materia. Sí. Por el contrario, cuando yo recibí notariado, que eso es justamente con lo que quiero comenzar, cuando yo comencé notariado, ya en los últimos semestres, ahí me di cuenta que me gustaba el notariado. Entonces empecé y dije yo, esto me gusta. Pero justamente en ese 10º semestre, en el último, yo tengo que hablar de que conocí a mi mentor, padrino, y a mi otro padrino, ¿verdad? Que en paz descanse, pero ahí conocí al licenciado Ricardo Alvarado Sandoval. Okay. Y también conocí al licenciado Juan Carlos Ríos en ese momento de mi vida. Entonces yo realmente vi la profesionalidad que ellos dos tenían, la facilidad de trasladar el conocimiento, y eso realmente marcó una parte de mi vida, porque yo siempre, digamos, estando como estudiante, yo dije, algún día voy a ser maestro, algún día quiero dar clases. Y así fue. Entonces yo empecé a estudiar mis privados y todo, me topé al licenciado Ríos, le pedí que me ayudara con mis privados y bueno, pues al final ya yo gané mis 2 privados y en una de esas me topo al licenciado Ríos en la Universidad de San Carlos y ahí pues yo lo empecé a auxiliar y a llevar, a ser su auxiliar en clase. Okay. Pero tiene una connotación importante porque cuando esto pasa, entonces ahí él estaba en un programa de preparación de privados para esa época también. Sí, pues. Y entonces en una de esas yo me lo topo un día sábado y me dice, ¿usted qué hace acá? Y yo le dije, pues aquí viendo cosas de mi tesis y cosas así. Y me dice, que le pregunto yo que para dónde va, y me dijo que para dar clases. Y entonces yo empecé a dar clases con él y cuando me di cuenta, el profesor que estaba dando Derecho Civil, resulta que él ya no siguió. Y Eli Ríos me recomienda para terminar ese curso de privado en tema de Derecho Civil. Sí, pues. Ya no con él en notariado, sino que en Derecho Civil. Entonces me preparo y entonces termino unas últimas clases de ese curso en temas de Derecho Civil.
Entonces me preparé muy bien y empecé, y a mí me daba vergüenza porque le quiero contar, Romeo, que la gente me decía lic y yo no me había graduado. Y todos lic, 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 lic. Y entonces ahí empecé a agarrar una pasión por el derecho civil y me encantó el derecho civil. Tanto así que entonces seguí en ese curso y entonces yo empecé a dar clases de derecho civil. Posteriormente yo me graduó y ahora sí, yo ya era el IC de sí, pues civil. ahí ya era el IC díganme todos, por favor. Pero esa es solo una parte Claro. de mi vida, porque la otra parte es que también es un poco chistosa, pero estando en mi casa, yo me graduó y yo siempre digo que yo comencé de cero, porque a mí... Yo no tuve un padrino, digámoslo así, que me dijera, venite o te voy a enseñar a hacer un memorial o algo así. Pero realmente lo que quiero contar es que cuando yo empiezo mi carrera, mi mamá me recomienda con todos los de la colonia. Y entonces en algún día me llevó una llamada y en esa llamada me dijeron, mire, yo quiero que usted me lleve mi caso, a usted me lo recomendaron. Y yo dije, pero ¿quién lo pudo recomendar? Solo mi mamá. Entonces, la mamá la mejor promocionando sí. Ahí los servicios. Entonces mi mamá me recomendó y posteriormente a eso, pues entonces yo empiezo a llevar ya casos civiles. Sí, pues. Entonces, complementado con lo que yo ya estaba dando en la U y llevar los casos civiles, ahí fusioné tanto la práctica como también la teoría que yo daba en las clases. Sí, pues. Y entonces así fue como yo empecé desde el año 2000, digamos, 11 hasta acá. Estamos revelando fechas, con el derecho civil, sí, pues. Porque ahí he ido evolucionando. Obviamente cada vez uno agarra más experiencia y soy muy consciente y muy humilde en decir de que no dejo de aprender, porque digamos, cuando yo he aprendido cosas, las he aprendido a base de lo que podemos decir que es prueba y error. He cometido errores y yo tengo una frase que digo, no me arrepiento de mis errores, porque de los errores yo he aprendido y ellos me han dejado una enseñanza en mi vida. Entonces, cada vez que he caído, cada vez que pues me he topado algo, en el derecho civil es muy común que uno llega a los juzgados y lo reciben con una carota, pero... pues cada vez que he caído, que he cometido algún error y que lo sigo cometiendo, he aprendido y eso me llena porque cuando también me satisface mucho cuando yo llevo casos y les doy resultados a mis clientes. Justamente ayer me notificaron una demanda, una sentencia de una demanda que comencé en el 2020, pero se logró. Sí, pues, y se ganó. Qué mejor satisfacción. Qué mejor satisfacción. Que entregar buenos resultados a los clientes. ¿Hay algún caso que en esta gran trayectoria que lo haya marcado y que diga, puches, este caso realmente marcó mi vida profesional? ¿Hay algo que se recuerde? Creo que han sido varios, o sea, no puedo decir solo uno, pero pues si hablamos de casos civiles, bueno, un caso que me marcó fue el caso la primera vez que yo como abogado llegué a la Corte Suprema de Justicia, que es la cúspide en la justicia. Yo presenté mi primer recurso de casación y lo gané. Entonces, eso creo que a mí me marcó. Realmente eso para mí es una satisfacción muy grande, porque yo cuando llego hasta ese nivel, yo hasta pedí que la audiencia fuera oral y pública. Y entonces yo recuerdo que ante los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Cámara Civil les expliqué cuál era la tesis de mi casación. Entonces yo le explicaba en 15 minutos, porque no dan más. Sí, claro. En 15 minutos expuse por qué se debía casar la sentencia, y entonces yo empecé a hablar de una terminología más, digamos, más avanzada. Claro, para llegar a esas instancias. Y la satisfacción es que era un caso que yo en primera instancia había, o sea, eso fue bien increíble. En la primera instancia había perdido, o sea, fue sin lugar la sentencia. Apelé y yo gané la segunda instancia.
Y luego, pues ya se fue a casación. Y entonces en la casación ya me tocó ir a la vista y gané. Y entonces gané la casación. Pero era el punto más importante, que era como una moneda al aire. Usted gana, se pierde, se gana, se pierde. Y todavía después de la casación se llegó a un amparo, pero el amparo se perdió. Entonces, por parte de la otra parte. Entonces, esos son casos que a mí me han marcado la vida. El de ayer, justamente el de la noticia de ayer, también es una justicia colectiva, donde yo ya le conseguí una justicia a muchas personas. Entonces, también me marca, porque yo siento que independientemente de los honorarios que pagan, pues obviamente la satisfacción de poder conseguir una ayuda, no de una persona, sino de muchas. Sí, claro. No, pues muchas gracias por contarnos. Y le pregunto no en balde, sino que, pues no sé si usted ha experimentado lo mismo, ¿verdad? Pero cuando a uno le preguntan, ¿y qué estudias o qué estudiaste? Y uno dice, ¿para abogado? Muchas personas le hacen caras a uno. Y no sé si a usted le ha pasado, pero es a la gran otro. Pero realmente la intención del cafecito legal es demostrar de que hay más abogados buenos que los que le han hecho mala fama a la profesión, ¿verdad? Y sobre todo hay historias detrás de toda esta experiencia, que puede ser de que parezca muy rápido o muy directa las preguntas, ¿verdad? O muy sacadas de la manga, dirían algunos, pero realmente es con base a muchas historias, a muchos triunfos, a muchos pues aprendizajes sobre todo que uno va teniendo. Yo voy a decir algo de la profesión del derecho. Y esto sí ya lo digo fuera de bromas, la profesión del derecho es una profesión muy respetable. Y como decía aquel presidente, los buenos somos más. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que ocurre. Yo creo que hay más abogados buenos que los chuecos. Sí hay abogados chuecos, malos de verdad, y que andan buscando pues cosas pues que no deberían, ¿verdad? Pero realmente, digamos, pues por lo menos los abogados a los que yo conozco, hay muchas personas que buscan la justicia, que buscan que las cosas se hagan bien, y la profesión del derecho probablemente está pues un poquito pues mal tachada, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Gerson, para terminar esta sección e irnos al mero despecho en el despacho, le llamamos, que son un par de historias que nos mandan los oyentes y que leemos acá. Pues bueno, vamos a pasar a despecho en el despacho, así muy rápidamente, para ver qué historias y qué buenos chismecitos legales nos mandaron hoy. Así que la propuesta es de que yo leo la primera y usted la segunda historia que nos mandaron. Excelente. ¿Le parece? Sí. Pues bueno, dice así la primera. Hola, hace unos meses el papá de mi nene empezó con la misma. Un mes me manda 200 quetzales, después nada. Después aparece con una bolsa de pañales y ya. Yo no soy experta en nada, pero yo veo que mi hijo come todos los días. Hay colegio, medicina, pasajes, y con cosas sueltas, por ahí entre comillas, no se puede planificar. Es lo que hablamos, ¿verdad? O sea, de por puchitos, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Llega con el estreno y ya cree ya se liberó, ya no tengo que pagar pensión. Ya no tengo que hacer nada. Y es el error muchas veces por desconocimiento, fíjese. O bueno, también por tratarse de lavar las manos, hay que decirlo, ¿verdad? Dice, lo peor es que mezcla la plata con verlo. Si le reclamo lo atrasado, me dice, entonces no lo voy a ver. Y si le pongo horario para entregarlo, se enoja y dice que yo soy la que no lo deja. Me imagino que ver al hijo, ¿verdad? Y ya se acerca diciembre y me salió con que quiere tenerlo el 24 completo, pero ni siquiera está al día. Yo solo quiero reglas claras para que mi hijo no quede en medio de este jaloneo. Ahorita estoy guardando todo, depósitos, mensajitos, gastos del niño en un folder, pero todavía no sé cuál es el siguiente paso. Romeo, este caso tiene mucha importancia con respecto a lo que hablamos el día de hoy, porque este caso realmente sí tiene mucha connotación o mucha importancia con lo que dijimos. ¿Y qué es eso? Que es importante fijar las pensiones alimenticias y los convenios y establecer las relaciones familiares. Ella no tiene eso, ¿sí? Y precisamente porque no lo tiene,
hay una irregularidad entre, pues, que ella no recibe y él no mira a su hija o así. Y que también va a resultar que ella también no quiere dejarlo ver porque él tampoco es responsable. Que si lo queremos ver en temas no legales, ella tendría de alguna forma razón, pero no necesariamente es lo legal. Entonces, recomendación, ¿cuál es la recomendación ahí? Primero, que ella, recomiendo que fije una pensión alimenticia. Como ellos no tienen esto, entonces resulta que ahora él hace su petición y puede ser que me estoy imaginando que hasta se lo esté imponiendo, ¿verdad? No me tenés que dar al niño o a la niña el 24, porque eso me corresponde. Y eso no funciona así. No funciona así. No se trata de que yo tenga que pues discutir con la madre, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Ni la madre con el padre, ella tampoco. Se trata de llegar a ciertos acuerdos para que todo esté bien. Cabal. Así que mejor por escrito y cuentas claras sobre todo, ¿verdad? Dele usted con la segunda. Ok, dice, yo me separé hace un rato y al principio el papá de mi hija sí ayudaba, pero su ayuda era rara. Un día pagaba el colegio directo y otro día compraba medicina. Otro día, nada. Cuando le pido que sea mejor una transferencia o monto fijo, me dice que eso es para controlarlo y que mejor él paga lo que él quiera cuando quiera. Vemos que es lo mismo, ¿ah? Uy, eso sí está grave. Sí. Encima discutimos, me suelta que si yo me meto a juicio, entonces ya no va a ver a la niña. Y yo me quedo fría porque no quiero guerra, solo que todo sea ordenado, cuánto, cuándo y cómo se hacen las entregas sin show. Porque hasta la nueva pareja de él se mete en las entregas y mi hija se pone mal. Como que entiende todo, ni modo, queda en medio. Ahora seguimos platicando para ver si deja algo claro por escrito, pero no hemos llegado a nada. Bueno. Sí, la misma situación que vemos anteriormente. Romeo, realmente esos casos me gustaría decir que son los más comunes en Guatemala. Y voy a sacar un punto importante de esa historia porque me parece ahí que yo no me meto en esos temas porque son temas de otra índole, pero ahí se nota el machismo definitivamente del señor, ¿verdad? Porque pues imagínense que él dice, o sea, ella menciona ahí que cuando le pido que sea una transferencia o un monto fijo, me dice que es para controlarlo. O sea, obviamente él no quiere pagar. Eso ya lo sabemos. Que se nota un poquito. Se nota que... sí. Y que él mejor paga cuando quiera y como quiera. Entonces, lo que yo veo aquí es que él se impone y él dice, mira, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí. Entonces es un tema así machista, ¿verdad? Claro. Y además le dice, no te voy a hacer transferencia porque yo considero que es para controlarme. Obviamente él pone pretextos, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos, pero realmente ahí hay una actitud machista y es un poco difícil. Mi recomendación definitiva es que a este tipo pues se le demande, o sea, no hay de otra. Ahí lo mejor es que se le demande porque definitivamente pues son personas que quieren por mal, ¿verdad, Romeo? Lastimosamente. ¿verdad? Lastimosamente, sí. Pero qué buenas reglas de vida nos quedan hoy. Yo creo de que dejar todo por escrito nos va a evitar un montón de pleitos en el futuro, ¿verdad? Claro. Y es lo que vemos, o sea, no hay temas por escrito y por eso es de que cuando quiero, cuando se me da la gana, es de que pues o pago esto, o pago lo otro, pero no hay nada. Mire, Romeo, yo he visto a hombres diciéndoles a mujeres que eso de las pensiones alimenticias es una tontería. Y lo dicen así, hasta lo dicen seguros. Dicen, no, eso es una tontería, eso es algo, un invento. Eso no es un invento, eso es ley. Sí. Y eso es algo que no le va a favorecer
a él, es para sus hijos, o para ella, pues porque ella también tiene el derecho. Claro. Pero no puede ser de esa forma, ¿verdad? O sea, que sigamos en el siglo XXI con gente que piensa que se tienen que imponer o que son los machos y que entonces yo hago lo que se me dé la gana y no funciona así. Totalmente. Pues bueno, gracias Gerson de verdad por esta magna clase, ¿verdad? De pensiones y sobre todo pues de estos temas tan importantes que dejan a un menor en medio de una situación caótica. Así que esto fue Despecho en el Despacho. Mira ese nombre, son, ¿verdad? Porque aquí pueden estar despechadas las personas que nos mandan sus historias y si quieren mandarnos sus historias y que las leamos en próximos episodios, a través de las redes sociales nos pueden encontrar como Romeo Méndez GT y ahí nosotros vamos a ir anunciando los próximos temas. Así que gracias, Gerson. A la orden. ¿Algo con lo que se quiera despedir aquí del público que nos ve? Nada, primero el agradecimiento hacia usted, Romeo. Realmente estoy muy complacido de estar aquí. Sabe que cuenta conmigo. Gracias. De verdad, esto es algo que es muy bonito. Lo felicito por su podcast. Segundo lugar, agradecer, pues, yo siempre traigo a colación a Dios y a mis mentores que me han ayudado mucho. Así que ese agradecimiento y a toda la gente que nos ve, que siga viendo el canal, que siga viendo estos podcasts. Es necesario que nosotros los repliquemos, que nosotros compartamos para que toda la gente sepa las situaciones, que sepan que tiene una solución. No hay problema legal que no tenga solución. Bueno, excepto algunos, ¿verdad? Pero la mayoría tienen solución. Y pues que cualquier cosa, pues me tienen a la orden. Ahí yo estoy para servirles. Y ha sido un gusto estar acá, Romeo. Gracias, Gerson. Pues bueno, no se olviden de suscribirse, de irse a ver qué otros episodios tenemos, porque hemos hablado de varios temas legales y sobre todo, hablando de la ley sin tanto rollo, porque esa es la idea, que todos podamos tener las herramientas acá a la disposición. Que estén muy bien, esto fue Dichos y Derechos. Un fuerte abrazo. Gracias, Adiós. Gerson.